en Marcos 6 del 45 al 56. El domingo solo abarcamos una parte de esta enseñanza, porque es una enseñanza con 6 puntos. A través de ser con 6 puntos se hacía muy larga, entonces decidí cortarla en 2. Hoy estoy dando la segunda parte. Para ponerlos un poquito en el contexto, vamos a empezar un poquito desde atrás. No voy a hacer un resumen porque tardaría mucho, pero sí voy a ponerlos un poquito en el contexto. Esta historia narrada en Marcos del 45 en adelante, Marcos 6 del 45 en adelante, sucede después de que Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y peces. El pasaje dice, leo para ustedes: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de él a Betsaida, al otro lado de la ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir a la noche a la barca, estando en medio del mar, y él solo en tierra, viéndoles en el 48, que llegamos hasta ahí, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Recuerda que estuvimos hasta este verso y tocamos 3 puntos, porque se llama el título de la prédica un Dios confiable, y yo diría un Salvador confiable. Amén. Ese Salvador que es completamente confiable para nuestras vidas. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria al Señor. Podemos ver acá cómo tocamos 3 puntos. Cuando Jesús sacó a ellos, porque el domingo les voy a explicar más de esto, pero el pueblo de Israel estaba deseando un libertador. Ellos querían que viniera ese Mesías, no a salvarlos, de reconciliarlos del pecado con Dios Padre. Porque recuerdan que les expliqué, una cosa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, basado en Filipenses 4:7, y otra cosa es la paz para con Dios. Según lo que Pablo dice en Romanos 1, todos somos enemigos de Dios antes de venir a Cristo por medio del pecado. Y usted, antes de venir a Cristo y entregarle su vida al Señor, usted puede decir: no, pastora, lo siento, yo creía en Dios a mi manera. Y a mi manera yo podía encender una vela, a mi manera yo iba a tal lugar, en mi manera hacía una caminata porque yo se la ofrecía alguna imagen. A mi manera yo entraba a tal iglesia y doblaba mis rodillas. Entonces yo no era enemiga de Dios, o no era enemigo de Dios. Pero la Biblia en Romanos 1 nos dice lo contrario, que todos estamos destituidos de la gracia por nuestro pecado, y eso fue desde el pecado original de Adán y Eva. Y todos éramos enemigos de Dios Padre, porque estábamos viviendo bajo la ley. Y la ley, para ser salvos, hay que cumplirla de la cuna a la tumba. Y nadie pudo cumplir la ley, solo Jesucristo. Y estábamos destituidos de la gracia. Y éramos enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios y el hombre estar en pecado, Dios los entregó. ¿Se acuerda que yo les había predicado de eso cuando había venido? Les hizo 3 entregas. Los entregó a las concupiscencias, los entregó a una cosa, los entregó a las otras. ¿Recuerdan? Ahí está todo en Romanos 1. No lo voy a retomar porque es otra enseñanza. Lo estoy apenas parafaseando. A través que somos enemigos, éramos enemigos de Dios, no teníamos acceso al Padre Celestial.
No teníamos acceso a ese lugar santísimo de donde está la presencia de Él, ni teníamos acceso a salvación y vida eterna. Tenía que venir uno a reconciliarnos para que ya no fuéramos enemigos de papá. Y vino Jesucristo. Y hoy, cuando usted reciba a Jesucristo en su corazón, le entrega su vida, le entrega su alma automáticamente y lo deja reinar y gobernar en su corazón. Automáticamente el Padre no ve tu pecado, ve la sangre de Jesús sobre ti, y eso se llama, Pablo lo llama en Romanos, la justificación. Entonces somos justificados de pecados, amén, porque éramos enemigos de Dios. Y vean la enemistad de Dios, porque ese es otro estudio bíblico. Cuando en Romanos 1 podemos ver cómo dice la palabra en Romanos 1, lo voy a parafrasear porque no lo traigo en las notas. Dice que empezando Romanos 1 en adelante, dice que aún toda la creación da testimonio de Dios. La misma creación da testimonio que hay un creador, pero el hombre no quiere creer en Dios, porque si no tiene que aceptar que tiene un ser supremo para adorarle. Amén. Amén. Esa es la humanidad caída. ¿Cuál es el pecado original? ¿Una manzana o un fruto? No, el pecado original que heredamos de Eva y de Adán es: queremos ser nuestros propios dioses. Queremos hacer lo que queramos y no queremos que nadie nos diga qué hacer. Queremos hacer nuestra voluntad, ser nuestros propios dioses, no someternos a nadie. Amén. Y así lo dice Romanos, y Romanos aborda ese tema. Más adelante en Romanos 6 dice que por eso somos muertos a nuestros pecados, a nuestras debilidades en Cristo Jesús, y somos resucitados en Cristo Jesús. Amén. Y dice en Romanos 8:1 que entonces al ser resucitados somos nueva criatura. Amén. Bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? Todo. Es que me gusta mucho Romanos y tengo muchos estudios de Romanos bien profundos, verso por verso. Entonces, cuando predico del mensaje de la reconciliación, no puedo dejar de mencionar Romanos. Amén. La palabra nos enseña esto. En esa época, los apóstoles no habían entendido esto que está en Romanos. Ellos todavía estaban esperando ese Mesías a su modo, porque recuerdan que ellos eran judíos y ellos estaban esperando al Mesías un poco revolucionario, con aires de revolución, para que los librara de la tiranía, del yugo opresor de Roma. Y ellos querían un rey, no para que los reconciliara con el Padre. Ellos querían un rey para que peleara contra todo el sistema romano opresor. Y resulta que cuando Jesús hizo ese milagro, automáticamente lo quisieron coronar como rey. Eso lo vamos a ver luego, el domingo, si Dios nos da vida. Entonces, cuando empieza a tener esos aires, Jesús ve, esto no está bien. Entonces Jesús inmediatamente les ordena a los apóstoles que tomen la barca y que se vayan de ahí. Él les ordena y él se va a orar, porque él ve esos aires revolucionarios que lo quieren poner como rey y que no es ponerlo como rey de la manera correcta. Los apóstoles pudieron pensar: wow, por fin lo aceptan como rey, pero lo estaban aceptando de la manera incorrecta. Entonces Jesús los saca de esa barca y les dice: váyanse, váyanse. Pero el viento empieza a azotar y vemos que Jesús está orando en un monte, pero desde el monte ve la fatiga que ellos tienen. Eso fue lo que leímos. Entonces el tema de la prédica es un Dios confiable, pero yo le quiero cambiar como es un Salvador confiable. Entonces Jesús, ¿por qué es confiable? Primero, porque Él prevé lo que yo no preveo. Él sacó a los apóstoles y los puso en la barca y los envió a otro pueblo, porque Él previó que se podían intoxicar, porque ellos seguían siendo judíos, seguían teniendo
rudimentos judíos. Todavía mucha dureza del corazón no se había quitado. Y muchas cosas que ellos todavía no entendían, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos corrían el peligro de intoxicarse con esos aires revolucionarios. ¿Por qué Jesús es confiable? Porque Él prevé tu futuro, tú no. Hay veces el Señor nos dice, tal cosa no te conviene. Y no es porque Jesús quiera arruinarte los planes. Él conoce el futuro. Y Él conoce los que nos va a sumar y lo que nos va a saquear y lo que nos va a restar. Entienda, Él nunca va a quitarte tus anhelos. Si Él te dice, un ejemplo, este carro no lo tengo para ti, Él no te va a dejar andando otra vez a pie o en autobús. Tú decides vender eso y antes que lo venda o recién vendido, Él trae uno mejor. Amén. Pero Él prevé, Él conoce lo que te conviene y lo que no te conviene. Él conoce porque Él prevé lo que nosotros necesitamos. Yo personalmente he visto eso en mi vida. Tengo más edad que muchos de ustedes. Y yo en la inmadurez humana, de acuerdo a la edad cronológica, y en una época en la inmadurez no solo cronológica sino espiritual, yo quería que Dios me diera muchas cosas y Él no me las dio, y otras que me las dio me pidió que se las entregara, y ahora le doy gracias a Dios porque eso me hubiera llevado a desviarme de Él y otras cosas me hubieran saqueado demasiado. Y yo estoy muy agradecida. Y cuando yo alistaba esta prédica de que el Señor prevé el futuro, yo lloraba en el escritorio y me sentí tan identificada. Y yo le decía, Señor, gracias, gracias. Que hay veces tú lo pones a hacer a uno cosas que uno dice, pero ¿por qué? Pero cuando pasan los años y el tiempo, uno dice, gracias Señor, de verdad que tú cuidas de mí. Por eso es un Dios confiable, porque Él prevé el futuro. Lo segundo que abordamos de la prédica, siguiendo ver, dice que Él los vio con fatiga. Él los vio con fatiga, remando con dificultad. Estaban cansados. Él dice que Él no vio las olas como se mecían. Él vio el cansancio espiritual tan fuerte que ellos podían tener. Él no vio las olas como se mecían. Él vio la cara y la fatiga de ellos. ¿Qué significa eso? Que Él cuida de los suyos. Hermano, usted puede estar pasando tormenta y usted puede decir, es que yo oro y no pasa nada, es que yo clamo y nada cambia. ¿Se ha sentido así? Y como que en este barco fue el mismo Señor el que me metió. Las olas se están azotando y sin embargo Él no hace nada para sacarme. Él está viendo tu fatiga, Él está viendo tu cansancio del alma. Él te ve. ¿Y sabe por qué Él te ve? Porque Él cuida de los suyos. Y en referente a eso leímos 2 salmos, y leímos el Salmo 34 y leímos Isaías, y leímos que Él te cuida como la niña de sus ojos, porque tú eres suyo, y la Biblia dice que Él sabe cuidar de los suyos. No puedo hacer toda la prédica, estoy haciendo el resumen, ¿verdad? Luego, el tercer punto, porque llegamos hasta el tercer punto, dice que Él siempre sabe llegar a tiempo. ¿Quién dice amén? Pudimos ver que en este pasaje, en el 48, hay un relato, hay de las horas, porque dice la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera y la cuarta. Cada vigilia se divide por un tiempo. Él llegó en la cuarta vigilia, era la hora de las 3 de la mañana. Si sacamos la cuenta, y según los historiadores bíblicos, los apóstoles llevaban 8 horas de remar fuertemente, con cansancio, por eso ya tenían fatiga. El Señor no llega a tu hora, Él llega cuando ya estamos cansados de todo, porque nuestra humanidad caída siempre le quiere ayudar a Dios.
y nuestra terquedad siempre quiere que Dios opere como nosotros queremos. Y entre más terquitos somos, Dios tiene que agotarnos y cansarnos y llegar cuando ya estamos muy cansados, porque ya cuando uno está tan cansado, ya uno se rinde a Dios y dice: haga lo que tú tengas que hacer, ya no puedo más. Pero mientras tengamos todavía mucha fuerza, como en nuestra humanidad caída, ¿verdad? Queremos siempre: es que esto me duele, como tú me pides que te dé esto, es que esto no estoy de acuerdo, y empieza la cuestionadera a Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos agotados y rendidos, ahí le decimos: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y si el Señor no ha llegado a la primera vigilia de lo que tú estás pasando, si Él no ha llegado a la segunda, a la tercera, créeme que Él llegará en la vigilia que tiene que llegar, porque Él cuida de los suyos y sabe llegar a tiempo. Un aplauso para el Señor. Ahora vamos a ver los otros 3 puntos. Por eso tenemos un Salvador completamente confiable. Ahora el 4.º punto, en el 48. Vamos a leer el 48. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es un Salvador. Lo cuarto es, para los que anotan, el 4.º punto es: Él es confiable porque es un Salvador poderoso. El primer punto, para los que quieren anotar: Él es confiable porque Él tiene sabiduría y sabe prever el futuro. El segundo punto: Él cuida de los suyos. El tercer punto: Él siempre llega a tiempo. Y el 4.º punto: es un Salvador poderoso. ¿Qué dice la Escritura? Que Él llegó nadando. Jesús sabía nadar. No era más fácil que se tirara y llegara al nado, pero Él llegó caminando sobre las aguas, porque Él quería mostrarle el poder que Él tenía a los apóstoles. Es poderoso porque llegó andando sobre el mar. Él los vio con una gran fatiga y los vio desde la montaña y caminó sobre la superficie del mar, embravecido, para llegar al lugar donde estaban esa pequeña barca azotada por esos vientos y esas olas. Y el Señor sabe con exactitud dónde está cada uno de los suyos y en qué condición. Él sabe cómo, porque Él es poderoso. Él sabía dónde estaban. Él no tuvo que poner un radar, no tuvo que poner una brújula. Él sabía, Él los vio de lejos, pero ya mar adentro Él se pudo perder, pero Él no se perdió, porque Él sabe con exactitud dónde están los suyos y en qué condición está cada uno, porque ellos estaban llenos de temor, porque Él es poderoso. Nadie puede impedir que Él venga a tu auxilio cuando Él lo cree conveniente. ¿Cuántas veces le hemos pensado: Señor, ¿por qué tú no vienes al auxilio? No hay demonio, no hay principado, no hay potestad, no hay viento, no hay terremoto, no hay huracán que impida que Él venga al auxilio tuyo. Por eso la Biblia dice: clama a mí, yo responderé. Tienes que clamar a Él. Yo no sé cuál condición es la tuya y si hoy estás en esa barca, pero si estás en esa barca, no te dejes llenar del enemigo diciendo: Dios no me escucha o Dios no viene, porque Él es poderoso y Él sabe cómo llegar a los suyos, en qué momento y en qué condición está tu alma. Aleluya. Él supo cómo llegar a los apóstoles. Él no usó brújula
porque Él es completamente poderoso. Lo que sucede en realidad es que los discípulos se dan un susto, y Jesús llega y sigue entrenándolos en la fe, porque dice que cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Jesús los está entrenando en la fe, y ahí les está diciendo: soy yo, crean que soy yo. Entonces el cuarto punto es que es un Dios poderoso, y Él conoce lo que están pasando los suyos, y Él sabe llegar en el momento que más lo necesitas. El quinto punto es un Salvador confiable porque es paciente. Esto me gustó mucho. Todos los puntos fueron hermosos para mí, pero el punto que más me gustó a mí personalmente fue este punto de la paciencia. Y vamos a leer el verso 49. Les dije que íbamos verso por verso. ¿Se recuerda? Desde el domingo le dije: aquí no vamos a leerlo todo seguido, porque yo les voy a ir explicando verso por verso. El 49 dice: viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y en el 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas. Qué hermoso. Jesús es un Salvador confiable porque es paciente. Está trabajando con cada uno de nosotros para llevarnos a una madurez, y se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Estos hombres estaban llenos de pánico, dice la Escritura, y eso lo vemos en el verso 50, que ellos estaban llenos de pánico. Y esta expresión que Jesús les dice muchas veces: tengan ánimo, no temas, nos dicen a nosotros: no temas, hijo mío, yo estoy contigo, dice la palabra. No temas, yo soy tu hacedor. La Biblia nos habla de no temer, no una vez, sino muchas veces. El ser humano muchas veces promete: todo va a estar bien, pero la mayoría de veces no puede controlar que todo está bien. Quiero hacer una salvedad acá y detenerme. ¿Alguno de ustedes, varón, se ha quedado sin trabajo y llega y le dice a la esposa: amor, me quedé sin trabajo? Y lo primero que uno hace: ¿cómo? Y le toca y le dice: pero mi amor, todo va a estar bien. O tu hijo está atravesando una situación y usted, por consolarlo, le dice: mi amor, tranquilo, todo va a estar bien. Usted le puede prometer a una esposa, a un hijo, usted mujer, si el esposo está desanimado, usted le puede decir corto, o amor, o como usted le diga, todo va a estar bien. Pero usted no puede prever ni asegurar que todo va a seguir bien, porque usted no conoce el futuro y no sabe si esa situación va a durar días o va a durar años. Nosotros somos dados cuando animamos a otra persona, y si Freddy está pasando algo, yo llego a decirle: tranquilo, Freddy, todo va a estar bien. Pero yo no puedo asegurarle a Freddy que eso sea verdad, porque yo no conozco si la condición de él que esté atravesando va a durar poco o va a durar mucho. ¿Sí o no? Usted puede asegurarle a alguien que una condición de dolor, que una condición de tragedia, que una condición de pánico, que una condición adversa de prueba va a durar días. No, no podemos. Nosotros somos muy dados en nuestra humanidad para animar a las personas, y no es que sea un pecado, pero somos muy dados a decirle: todo va a estar bien. Pero yo no soy Dios y yo no puedo asegurarle eso. Más el que está diciéndole ahí a los apóstoles, y el que nos dice en la palabra: no temas, en otras palabras, todo va a estar bien, es Él. Y Él sí puede tener el control de tu condición, y Él sí prevé tu futuro, y Él sí sabe lo tuyo. Amén. Por eso es un Dios confiable,
porque Él sí tiene control de las cosas. Yo no puedo tener control, pero Él sí. Y Él dice, todo, le dicen otras palabras a los apóstoles, todo va a estar bien, no temas, no teman, no teman, ten ánimo. Pero es muy diferente esto cuando viene de Jesús. Vea lo que dice John MacArthur de esto. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice en un libro de Marcos, que es muy bueno para el estudio bíblico de John MacArthur. John MacArthur tienen libros para hacer estudios bíblicos. Tiene uno muy bueno. El que lo puede comprar y el que quiera estudiar la Biblia es una buena ayuda. Tiene este libro de Marcos, de todo el Evangelio de Marcos. Parte, no todo el estudio, pero ciertas cosas de estas enseñanzas las saqué de ahí. Y tiene otro libro muy bueno, pero es muy bueno, de todo lo que es cómo estudiar y comprender y entender Romanos, que es del estudio de Romanos. Muchas cositas, no todo, pero muchas cosas que yo estoy usando para el estudio de Romanos, las he sacado de ese libro de John MacArthur. Son libros muy buenos para estudiar. Si ustedes quieren estudiar, hay herramientas. Y esos libros de MacArthur los he leído, los he analizado, los he dado vuelta al revés y son muy bíblicos y son sana doctrina y son muy buenos para aprender a comprender. Amén. Y mira lo que dice de esto John MacArthur. No lo digo yo, porque si lo digo yo estaría mintiendo, estaría acreditándome algo que no es mío y eso no es ético. Y dice John MacArthur, pero es muy diferente cuando esto viene de Jesús. John MacArthur dice, Jesús es la fuente de nuestra valentía. No importa si nuestra barca está en el medio del mar y nosotros fatigados. Si Jesús está con nosotros, no hay nada que temer. No temas, no temas. Yo soy el que soy. Las mismas palabras que se dio a conocer a Moisés en la zarza ardiente es lo que está diciendo a los apóstoles. No temas, yo soy el que soy. No temas. Yo soy, no temas. Esto dice John MacArthur, que como él se dio a conocer a Moisés en la zarza cuando ardía, así se dio a conocer cuando él les dijo, no temas, soy yo. No temas, soy yo. No temas, soy yo. Porque él se da a conocer a los suyos. Él se dio a conocer a Moisés. No temas, yo soy el que soy y el lugar que pisas es santo. Así se dio a conocer a los apóstoles. No temas, soy yo. Soy yo. Él así se da a conocer a tu vida. No temas, Él está contigo. Amén. Todo lo que sucedió hasta aquí era para llevar a los discípulos a tener un mejor entendimiento en Jesús. El todopoderoso, el soberano, el rey de reyes y el señor de señores. Jesús es el que es. Jesús es quien es. Por eso dice, no temas, yo soy. Porque Él lo ha prometido, estar con nosotros hasta el final. ¿Sabe cuál es el problema? Que perdemos de vista a Jesús. Y esa es la razón de nuestros temores. Amén. ¿Saben por qué usted se llena de temor en la dificultad? ¿Usted ha experimentado llenarse de temor en la dificultad? A usted le dan una mala noticia y de una vez se congeló. ¿Le ha pasado eso? Cuando yo estaba haciendo esto, yo le decía, Señor, ¿por qué cuando yo he tenido malas noticias me he congelado? Y es como que no supiera quién eres tú. Es como que se me olvida todas las proezas y todas las maravillas y toda la misericordia y toda la gracia y todo el favor que yo he visto de ti. ¿Por qué cuando viene una mala noticia se me olvida todo lo que tú has hecho por mí? ¿O solo a mí?
A usted se le olvida todo lo que Dios ha hecho por usted. Y el Señor lo que me contestaba era: porque aparta la mirada de mí. Porque empiezo a ver malas olas que azotan y la barca que se mueve. Que el no temas, yo estoy ahí. ¿Sabe por qué el temor nos paraliza? Y hermanos, los que vemos en el mundo espiritual, los demonios de temor son los más pequeños que hay. Son chiquitillos y como regordetes sin forma, horribles, pero son muy pequeños. Son como regordetes horribles y sin forma. Y solo un demonio de temor puede paralizar una ciudad. Porque el temor paraliza. Pero ¿saben por qué esos espíritus muchas veces tienen control de nosotros? Porque apartamos nuestra mirada de Jesús. Pero si en el día de una mala noticia no aparta su mirada y recuerda todo lo que Él ha hecho por ti, cuánta misericordia ha estado en el pasado con usted, cuánto favor, cuánta gracia, cuánta bondad, de cuántas cosas te ha librado, de cuántas enfermedades te ha sanado, de cuántos hombres violentos y mujeres violentas te ha librado, de cuántas personas que te querían hacer daño te ha librado, y te ha librado de hacerle daño a otros también. Nos ha librado de nosotros mismos. No tendríamos tanto temor. El problema es que el ser humano se atemoriza fácilmente porque perdemos nuestra mirada de Él. ¿Saben cuál es el problema? Que perdemos de vista a Jesús. Esa es la razón de nuestros temores. Mateo 14, 28. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres Dios, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay dos cosas en este pasaje de Mateo, es paralelo a este pasaje de Marcos. En Marcos no tiene esto cuando Pedro le dijo que lo dejara ir hasta él caminando sobre las aguas. Pero en el pasaje de Mateo, que es un pasaje paralelo, les llaman paralelos porque son pasajes que narran la misma historia, simplemente con detalles diferentes. En Marcos no encontramos este detalle, pero en Mateo sí dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay dos cosas en este pasaje. De la fe de Pedro era real, pero sus dudas también. Hay dos cosas que tenemos que resaltar en este pasaje. La fe de Pedro era real, pero sus dudas también eran reales. Amén. Él tenía fe y era una realidad, porque si él no hubiera tenido fe, no se lo pide a Jesús. Pero era real su fe, pero eran real sus dudas también. Pedro sale de la barca y comienza a caminar por encima del agua, pero el viento le da con fuerza, y eso lo podemos ver en Mateo 14, 30 y 31. Vamos a ir ahí mismo al 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Pero tenía fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si no hubiera salido, note, pero quitó los ojos de Jesús y los puso en la fuerza de las aguas del viento. Pero un poquito más allá, voy a narrarle la historia. Cuando Jesús se apareció a ellos y les dijo: no teman, soy yo. Jesús le dijo: Pedro, sal de la barca y ven hasta mí. Jesús no le dijo eso. Pedro siempre de osado, diríamos como el buen costarricense, siempre demandado.
o siempre de atrevido? Siempre pidiéndole al Señor una milla extra. Es que si Jesús le hubiera dicho: Pedro, soy yo, no temas, sal de la barca y ven a mí. Pero siempre las ocurrencias de Pedro, Pedrito. Señor, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. O sea, ¿en qué parte de la historia dice que Jesús le ordenó a Pedro que fuera? No. Era siempre ese Pedro: yo quiero tener el control, yo quiero experimentar, yo puedo hacer las cosas por su fuerza. Por eso el Señor está perfeccionando a los apóstoles. Muchas de las pruebas de nosotros no es para lastimarnos. Dios nos está perfeccionando para que tengamos el carácter de Cristo y podamos dar frutos, porque el árbol se va a conocer por el fruto, no porque digan Señor, Señor. Por eso en el día cuando lleguemos al Señor, muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque aunque tuvieron dones, nunca tuvieron relación con Dios, nunca tuvieron el carácter de Cristo, nunca quisieron obedecerle, nunca se dejaron moldear, nunca se dejaron edificar, porque tiene que ser lo que yo diga. Amén. Vea, hermanos, esto es fuertísimo. Y Jesús está tratando con Pedro y los apóstoles, y donde le pide que lo deje ir, Jesús no le niega la petición. Le dice: ven, Pedro. Y Pedro empieza todo lleno de fe, ¿verdad? Pero empieza el viento y empiezan las aguas, seguro durísimo, una tormenta. ¿Cómo cree que agita el mar? Y en ese momento dice la Escritura que Pedro tuvo temor. Y no solo tuvo temor, dice la Escritura que se hundió. Pero quitó los ojos de Jesús y los puso en la fuerza del agua y el viento. Perdió de vista a Jesús y comenzó a hundirse, a punto que la paciencia del Señor. Y aquí podemos ver la paciencia del Señor en el verso 51. Otra vez vamos a Marcos 51. No, y se puso, perdón, me equivoqué de esto. Vamos a ver, y dice, y dice la Biblia que él le pidió ayuda. ¿Y qué hizo Jesús? Lo dejó ahí sin ayuda, ahogándose. Dice que lo auxilió y lo puso entre la barca. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús más paciente, ¿verdad? No reprendió a Pedro y lo dejó que medio se ahogara y que se tragara un poco de agua. Y después lo agarró del pelo y lo puso y le dijo: ay, Pedro, como siempre, usted con sus cosas. No, le tuvo paciencia a Pedro. Le tuvo paciencia a Pedro con el temperamento de Pedro, con las ocurrencias de Pedro. ¿Cuánta paciencia ha tenido de ti con tus ocurrencias? ¿Cuánta paciencia ha tenido con las dudas? ¿Cuántas dudas has tenido del Señor? Cuando Dios nunca te va a decir que hagas algo para hacerte mal o quitarte anhelos del corazón, es porque tiene cosas mayores para usted y para mí. Y sin embargo nosotros nos resistimos, no queremos, metemos la pata, nos vamos entre el mar y Él no nos deja ahogarnos en nuestras fallas y nuestras debilidades. Él tiene paciencia y nos saca justo a tiempo de antes ahogarnos. Qué hermoso. Por eso es un Dios confiable, porque es completamente paciente. Y dice la Escritura, si seguimos leyendo, que Él vino y lo metió
en la barca. Amén. ¿Quién dice amén? Lo metió en la barca. Vamos a leer un momentico el 52. Y dice la escritura del 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecidos sus corazones. Dice que ellos no habían entendido todavía el milagro de los panes y peces. ¿Por qué? Porque había dureza del corazón. Jesús no desecha por la falta de entendimiento y sigue tratando con cada uno de ellos para llevarlos a la madurez con la misma paciencia que trata conmigo y con usted para llevarte a la madurez. Hermanos, aquí no se trata cuántos milagros obtienes en Jesús. Y si obtienes amén, aquí no se tratan cuántas palabras proféticas se cumplen en tu vida. Y si se cumplan, todo es para la honra de Dios. Aquí se trata que Jesús quiere que como creyentes maduremos en la fe. Porque madurar en la fe es tener el carácter en Cristo. Madurar en la fe es entrar y es creer que Jesús es completamente confiable. Y yo voy a confiar a lo que Él me dice. Y yo voy a confiar en lo que Él me habla a través de la Biblia. Y si me habla a través de alguien, porque Él sabe cuidar de los suyos. Es crecer en fe. Hay una época que cuando es niño se te trata como niño. Pero si eres adulto, Jesús te va a tratar como adulto. Mira, aquí veo un juguete, lo voy a tomar prestado. Vea qué lindos juguetitos hay aquí de niño. ¿Verdad que están bonitos? Unos juguetitos de niño. Pero supongamos que no es el juguetito de niño, este cubito. Supongamos que es un carrito esto de juguete. Se me olvidó traer el carrito. Supongamos que esto es un carrito de juguete. Si usted se comporta como niño, Dios lo que le va a dar es un carrito de juguete. Porque es lo que un niño puede manejar. Pero si te comportas como grande, van a venir promesas grandes. Amén. ¿Me prestas un carro, Isaac, para poner un ejemplo? ¿Me prestas uno de esos carritos, por favor? ¿Me lo prestas? Ahorita te lo devuelvo, mi amor. Está bien. Toma, Eva. Ah, bueno, la idea. ¿Qué tal si yo le doy ahora a mi hermano con su vida adulta este carro y yo te diga, te traje un regalo de Costa Rica? Lo mínimo que esperas es un buen café. Eso es lo mínimo. Porque Costa Rica tiene muy buenos cafés como Colombia. Aquí no hay tan buen café y son más caros. Lo mínimo que esperas es un buen café, ¿sí o no? O por lo menos unos chocolates diferentes de allá. Pero yo, en lugar de traerle un buen café, le doy este carro y le diga, hermanito, te traje un carrito para que juegues. ¿Usted qué dijo? ¿Qué le pasa a la pastora? ¿Cómo me da un carrito para que yo juegue? ¿Cuántos años tienes? Uy, se ve joven usted. Con 42 años me va a dar un carrito, ya dije su edad. Ni siquiera son de colección, son de jugar normal. Es que los de colección son más chiquititos, son diferentes. ¿Para qué quiero este carrito? Pero Isaac, venga, ¿te gusta tu carrito? ¿Te gusta, amor? Tomas el carrito suyo porque es de Isaac. Amén. A él sí le gustó el carrito. Amén. Si usted no quiere madurar, Dios te va a tener que dar jugueticos y nunca viene
las riquezas de las naciones a tu vida, porque nunca vas a tener una madurez espiritual para poder tenerlas. Y cuando yo hablo de las riquezas de las naciones, no es plata, es solamente dinero, es ese corazón agradecido con el Señor, es ese esperar en Él, es ese aprender a deleitarme en Él, es aprender a saber que si todavía no tengo lo que anhelo, simplemente es porque no me conviene. Que si te sientes sola o solo, dice la palabra en Lamentaciones, si te sientes solo es porque así Jehová lo ha propuesto. Así es, porque Jehová lo ha propuesto. Y dice en una versión más fuerte, dice: cállate y espera en Él. Amén. Pero solo cuando se llega a una madurez espiritual, usted entiende que todo lo que haga Dios es bueno, es afable y es apacible, y dejamos de tener los berrinches. Pero cuando no crecemos, cuando no queremos crecer espiritual, todo lo que Dios me diga es un problema, todo lo que Dios me diga es un berrinche, todo lo que Dios me diga es una crisis. Si Dios me dice: no te pongas la tenis celeste y ponte la blanca, pero ¿por qué la celeste? No, que es un problema. Usted está satanizando el color celeste. Todo es un problema. De todo dentro en crisis. Y después digo: pero ¿por qué dentro en crisis? ¿Cómo no voy a entrar en crisis si nunca le obedezco? Entonces el problema no es la palabra profética, el problema es la desobediencia y la rebelión que tengo con Dios, que todo lo que me dice que haga, si no me gusta a mí lo que me dice, me provoca crisis. Pero si yo creciera espiritual, sé que cuando Dios me pide algo es porque tiene algo mejor para mí. Hace poco yo estaba orando, hermanos, no pensaba decir esto, pero lo voy a decir. Hace poco yo tengo una casa muy hermosa porque el Señor me la dio. Jasmine la conoce, Freddy la conoce y sabe que es cierto. Mi casa ya se ha hecho muy grande para mí porque es una casa muy grande y estamos solo mi hija y yo. Pero yo no me quiero deshacer de ella porque realmente me gusta y porque yo no tengo deudas, yo no debo ni siquiera hipoteca de esa casa. Y es una casa que ahorita a los precios, porque los precios en Estados Unidos no son los precios de Costa Rica, son más bajos, es Centroamérica. Pero sin embargo, porque la casa está en un residencial, que hay guarda de seguridad, porque es tan grande, porque la propiedad es grande, está valorada en más de $400,000. Y solo Dios me la dio. Fue un milagro sobrenatural de Dios. A los años de yo vivir, le he hecho mejoras a la casa. En el 2020 le hice una terraza preciosa, ¿verdad? ¿Y cómo es mi casa? ¿Usted que la conoce? Muy linda. ¿Cómo la tengo decorada? No. Sí. Amén. Porque yo sé decoración. Entonces yo sé decorar texturas, colores, pinturas. Sé todo lo que juega con tonos, sé todo lo que es decoración. ¿Cuántas salas tengo en la casa? 3 salas. No me dio para contarlas. 3 salas. 3 salas tengo. ¿Cuántos comedores? 2. Y tengo también, Fabiola, el poquito de patio que tenía, hizo un apartamento y ella se vino para Estados Unidos porque se casó con un coreano. Tengo un apartamento atrás desocupado que no lo rento porque tienen que pasar por la misma casa. Anita conoce mi casa. ¿Cómo es mi casa, Anita? Preciosa. Es grande. Muy linda y es grande. La sala, enorme. Hermosa. Tiene la sala larga, hermosa. Tiene un recibidor que es un tragaluz, que tengo una mesa con unas sillas y todavía sigue el comedor que le caben 8 y tiene campo. Aquí a la par sala de televisión, una cocina enorme que es lo más lindo que tiene, con puertas y arriba dice casa de oración. Una terraza preciosa y le abrí una puerta, como yo sé de decoración, le quité la ventana que era de la cocina y se la abrí y le puse madera todo alrededor
para que se comunique y que la terraza no quedara independiente de la casa, sino como parte de ella. Pero lo mejor es que yo no debo un colón de esa casa, no debo $1 de esa casa. Y a mi edad, tener una casa libre sin hipoteca es una bendición. Pero un día de estos que yo estaba orando, me dice el Señor: ahorita no tienes, pero te voy a proveer para que le hagas unos arreglitos y para que la pintes, porque la vas a vender. Y le digo yo: amén, porque yo he aprendido que he crecido y cuando tú me pides algo es porque tienes algo mayor para mí. Pero inmediatamente Gloriana oye: jamás, mami, la casa, si yo vivo aquí desde los 9 años, y cuando ya vengan los nietos, la casa no, y cuando Fabi se venga a quedar, el apartamento tan cómodo, y cuando viene el pastor Jaime, que ese apartamento, ¿dónde vamos a conseguir otra casa? Igual de grande. Ahora las casas todas son chiquititas y carísimas. ¿A dónde vamos a encontrar otra casa tan cómoda? Mira todo, usted tiene tantas cosas que para usted irse para otro lugar tiene que hacer una venta, especialmente de zapatos. Y yo le dije: no sé por qué, pero la casa, si Dios dijo que se venda, se vende. Amén. Yo reposé. Y un día que estaba orando, me dice el Señor: ¿sabes por qué tienes de irse? Porque los agüereros y brujos de todo Costa Rica saben dónde tú vives y tienen tanta guerra contra ti por el avivamiento de las promesas que tienes de irte de a ti para que tu salud mejore. Y vas a vivir a un lugar donde no le vas a decir a nadie y nadie va a saber dónde vas a vivir, solo los muy allegados. O sea, me está sacando de la casa por mi propia salud, me está sacando de la casa por mi propio bienestar. Y voy a mandar a alguien que se va a enamorar de la casa y te la va a pagar muy cara. No me está diciendo que me va a dejar sin casa. Me está diciendo que la voy a vender en un buen precio y que él me la pide no para hacerme el mal, me la pide para cuidar mi salud. Amén. Y es verdad, mi salud se ha deteriorado mucho y he sentido los ataques. Amén. El Señor no me está pidiendo la casa porque haya un problema en la casa, me está pidiendo la casa porque Él conoce lo mejor que hay para mí. Amén. Y Él no quiere decir que me va a dejar sin la casa, pero cuando no hay madurez espiritual, hago un berrinche, hago un drama y entro en crisis. Pero cuando hay madurez espiritual, ¿qué es madurez espiritual? Dones, talentos, ministerio. No, madurez espiritual es porque yo confío que Él es un Dios completamente confiable y que Él tiene control de mí, control de mi familia. Él es mi marido y Él tiene control de tu vida y de la mía. ¿Quién dice amén? Entonces empiezas a crecer espiritualmente. Significa que maduras. Ya hay madurez en ti. Hay madurez en ti. Dios no está diciendo: dame tu casa y te voy a mandar a alquilar. Dios no está diciendo: regala tu plata a todo el mundo cuando la vendas y pongas en un parque y empiezas a repartir billetes. Dios está diciendo: dame esa, yo te doy otra, pero te voy a dar otra escondidita. Te voy a dar otra en otro lugar donde muchos no sepan, donde tendrás mayor bendición, donde tendrás mayor seguridad espiritual. Así que no tengas temor, hija mía. Amén, hermanos. Pero ¿por qué hacemos drama? Por nuestra rebelión. La rebelión evita, y el corazón endurecido evita que tú crezcas espiritual y que madures. Y Dios a todos los que nos ama nos lleva a una madurez espiritual. Y es lo que dijo: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Él le pudo quitar el aguijón a Pablo, pero no se lo quitó porque quería que Pablo aprendiera a depender de él. En otras palabras, que Pablo aprendiera a madurar. Si lo que le pasó a Ana de la casa le hubiera pasado hace 20 años, yo no me imagino el drama de Ana. Vea, hubiera habido que juntarla con espátula. Se hubiera enojado con Dios y hubiera sido el drama más terrible.
Pero ¿por qué Ana se bastó en la gracia y no se quejó? Y le agradeció al Señor que no pasó más allá, porque ella ha madurado espiritual. ¿Se acuerda una de las últimas veces? Antes que le pasara eso, el Señor, estábamos aquí y el Señor le dijo a Ana: porque has crecido espiritual, porque has madurado espiritual. Y lo demostró con lo de la casa. Amén. Porque ya Ana ha conocido en estos años quién es el Dios de ella, quién es el marido de ella. Y Ana hoy puede decir: mi Dios es completamente confiable. Y yo le digo un sí y un amén. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual no es dones, no es talento, no es ministerio. Madurez espiritual es confianza en Dios. Es entender que aunque mi barca se está moviendo y aunque no entiendo por qué le está entrando el agua y por qué los vientos la están moviendo, Él tiene el control, porque Él es un Dios completamente confiable. Pero cuando yo persisto en hacer berrinche, en hacer drama, cuando yo persisto en la queja, cuando persisto caminar en la crisis, nunca voy a crecer espiritual. Nunca voy a crecer espiritual. Porque el Señor no le dijo a Pedro: Pedro, tú tienes mucha fe, pero también tienes muchas dudas. Y si yo te hago venir, un poco vas a caminar y después te vas a hundir. No, Dios permitió que Pedro caminara para mostrarle que necesitaba madurar y confiar más en Él. Porque su fe era real, pero sus dudas también lo eran. Dios por eso muchas veces permite y nos mete en la barca, no para dañarnos, sino para enseñarnos madurez espiritual, hermanos. No basta solo con creer en Dios, hay que crecer espiritualmente. Porque crecer espiritualmente se llama fructificar. Y la Biblia dice en Juan que si yo doy fruto, lo que yo pida será dado por Dios. Amén. Y hay que crecer. Y las pruebas y lo que Dios nos pide es un termómetro para ver cómo estamos. Vemos, y ya en el 52, mira lo que dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, porque tenían sus corazones endurecidos. Eran lentos para aprender, porque tenían corazones duros. Nosotros debemos orar para que toda la dureza de nuestro corazón se quite. Por eso Jesús no les desecha por su falta de entendimiento y sigue tratando con cada uno de ellos para llevarlos a madurez con la misma paciencia que Él trata conmigo y contigo, porque es un Salvador paciente. Jesús te desecha porque un día no le obedeciste. Jesús te desecha porque un día te fuiste en el agua y te estás ahogando como Pedro. Él no te desecha. Él te sigue formando. Él te sigue formando porque Él es un Salvador paciente. Pero tenemos que aprender a pedirle al Señor que aprendamos la formación y que quite toda dureza de nuestro corazón. Pero una de las cosas que más amé en este pasaje es que Ana ya llegó a una madurez, pero cuántos metidos de pie y cuánta queja y cuánto berrinche ella y yo hicimos antes de llegar a bastarnos ahora en la gracia. Y ese Salvador nos tuvo paciencia. ¿Por qué no tenerle paciencia a otro que está en ese proceso? Por eso, como pastora, no critico a los impacientes y a los que hacen toda una crisis de algo que más bien es para bien. Porque como el Salvador es paciente, Dios me enseña que yo también sea paciente y que yo tenga paciencia mientras Él opera con su espíritu con las personas. ¿Quién dice amén? Esta parte que es un Salvador paciente, por eso es confiable, porque Él, cada vez que tú fallas y tienes dudas, Él no te desecha. Él sabe de tu fe y Él sabe de tus dudas.
pero Él te tiene paciencia para perfeccionarte. Él sabe de mi fe y Él sabe de mis dudas, pero Él tiene paciencia para perfeccionarme. Déjate perfeccionar por Él. Pídale al Espíritu Santo que Él te perfeccione, que seas un barro suave, porque mientras sea barro suave te va a perfeccionar con paciencia. Pero si te haces duro, si te haces terco, si te haces hablador, si te haces con corazón ese duro, ¿qué dice? Te haces hierro. Y la Biblia dice que el hierro solo se afina con el hierro. Y yo no quiero ser hierro, porque si yo soy hierro, Dios va a permitir pruebas muy duras para quebrarme. Quiero ser ese vaso suave y decirle: ten paciencia y perfecciona, porque tú conoces mi fe, pero también tú conoces mis dudas. Ayúdame con mis dudas. Amén. ¿Ha tenido usted dudas de algo? Sea sincero. Hermano, ¿has tenido dudas de algo? ¿Has tenido dudas de tu futuro? ¿Has tenido dudas de hacer algo que Dios te pone, que algo te lo habla a través de alguien? Amén. Pero entonces dígale: Señor, ¿me quieres ayudar con las dudas que yo tengo? Porque estoy como Pedro, tengo fe, pero también tengo dudas. Quisieras tú en tu infinita paciencia, en tu infinita bondad, ayudarme con mis dudas para que yo pueda madurar espiritualmente y pueda tener el carácter de Cristo. ¿Quién quiere eso? Yo lo quiero, porque tal vez en cuanto a la casa ya no tengo dudas, pero otras cosas sí las tengo todavía. ¿Me doy a entender? Y yo tengo que llegar con un corazón sincero y decirle: Señor, tengo fe en ti, pero también tengo dudas en este aspecto. ¿Me quieres tú ayudar con mis dudas? ¿Quieres tú perfeccionar mi carácter para que yo pueda madurar y tener el carácter de Cristo? ¿Quién dice amén? Porque tal vez no tengo dudas en cuanto a la casa, pero ¿cómo vamos a terminar de pagar esa propiedad de la iglesia? Wow, si lo pienso me aterro. ¿Y cómo vamos a hacer en otro montón de cosas que necesitamos? Si lo pienso me congelo. Entonces yo le tengo que ser honesta y decirle: en unas áreas no tengo dudas, pero en otras sí. Y como tú me ayudaste en esta que yo tenía dudas y fuiste paciente, ahora ayúdame, porque como Pedro tiene fe pero también tenía dudas, yo estoy igual. ¿Quieres tú tener misericordia de mí y no dejar que me ahoguen mis dudas como tú no dejaste que Pedro se ahogara en sus dudas? ¿Quién dice amén? Yo no sé si usted quiere aceptar eso en esta noche. Yo no estoy predicando ni para una ni para dos personas, porque las que no tenemos dudas en Ana, tenemos en Juana. Pero todos tenemos diferentes dudas en nuestras vidas, ¿sí, hermanos? Y tenemos que ser con un corazón honesto. Pero hacer crisis, enojarse con Dios y endurecer el corazón, vas a hacer que seas un hierro y después Dios tiene que tratar fuerte contigo. Es mejor un corazón contrito y humillado y decirle: Señora, como yo tengo fe, también tengo dudas, pero como tu palabra me enseña que tú eres un Dios plenamente paciente, y por ser tan paciente eres tan confiable, yo te pido que me ayudes con estas dudas, porque soy humano. Y cuando algo se me sale de mi cuadrado, wow, entro en crisis. Ahora quita la crisis que tengo y ayúdame con mi incredulidad. Y quita toda dureza de corazón para yo entender tu camino. Como tú quitaste la dureza del corazón de los apóstoles para que ellos entendieran tu propósito, quita cualquier dureza de corazón para yo entender lo que tú tienes para conmigo. ¿Quién dice amén? Porque, hermanos, si yo hoy les dijera con corazón sincero: usted no tiene ninguna duda, y usted me dice que sí, pues qué bendición, ya casi te vas con Cristo. Pero mientras estemos en esta humanidad caída, el que no tiene dudas en una cosa tiene en otra. Él vio que el corazón de Pedro tenía fe pero tenía dudas,
Pero él no lo desechó por sus dudas. Lo desechó. Si lo hubiera desechado, estuviera ahogado hace más de 2000 años. Dice la Biblia que él lo sacó del agua y lo puso sobre la barca. Y entró en la barca con ellos. ¿Quién dice amén? Es un Salvador completamente paciente. Y si tú hoy estás teniendo dudas de tu vida, de las promesas de Dios, si estás teniendo dudas del Evangelio, si estás teniendo dudas del propósito de Dios en tu vida, dígale: tú eres un Salvador completamente paciente. Estoy como Pedro, una parte tengo fe y otras dudas, pero tú no nos desechas porque tú eres paciente. ¿Quieres tú ayudarme con las dudas y quitar cualquier dureza de mi corazón para yo entender tu camino, para yo entender tu propósito, para yo entender el diseño y el propósito conmigo? Tú no tienes que entender el propósito con el que está a la par en ti. Tú tienes que entender el propósito que Dios tiene contigo. Amén. ¿Quieres tú quitarme esas dudas? ¿Quieres tú? Entonces, este punto número 5 es un Salvador. ¿Por qué es un Salvador confiable? Porque nos tiene paciencia. El punto número 6 y último sería, vamos a leer el 53 al 56. Y dice: terminando la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y salieron ellos de la barca, y enseguida la gente conoció y reconociendo toda la tierra de alrededor, toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a todos los enfermos en lechos donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar los bordes de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. El tercer punto, el último punto, porque Él es un Dios confiable, porque es compasivo. No solo es paciente. En su paciencia no te vas a dejar que te ahogues en las dudas. Pero no solamente no vas a dejar que tú te ahogues en tus dudas, va a tener compasión de ti. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere la compasión de Jesús? Yo quiero la compasión de Jesús. Amén. Porque Él es un Dios perfectamente compasivo. Jesús sabía que la mayoría de personas lo estaban buscando por la motivación equivocada. La motivación que los buscaba era para tener salvación, vida eterna. No, era para que los sanara. Pero Él tuvo compasión y los sana, y les predica a esas mismas personas. Vea qué cosa más linda. Y dice, vea, ya había amanecido. Los salva como a las 3 de la mañana. Llega a la orilla cuando ya amaneció. Habían pasado la noche sin dormir, estaban cansados, habían predicado ya lo de los panes y peces, habían hecho los milagros a una gran multitud. Y Jesús pudo decir: no me molesten la vida. Pasé lo de los panes y peces, fue una gran multitud. Hice el milagro. Estaba descansando y vi cómo azotaban, y ellos llenos de fatiga, y salí a auxiliarlos. Ahora lo que quiero es descansar con los discípulos, y viene todo el mundo a buscarme por motivación incorrecta. No los voy a sanar a nadie, porque solo quieren milagros, pero no quieren la salvación. Jesús pudo pensar eso. ¿Usted hubiera pensado eso? Yo quizás que sí, quizás no, de seguro. Pero Él no, porque es un Dios compasivo. ¿Qué hizo Él? Lo sanó. Pero lo que más aprendo en este pasaje, que me gusta tanto,
es que no solamente lo sanó. Mira lo que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan que está ahí. Juan 6:35. Juan. Se me perdió Juan, aquí está. Juan 6:35. Mira lo que hizo Jesús, porque este es paralelo de esto. Juan 6:35 dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá jamás sed. No solo le da sanidad y medicina física. Él les pudo sanar y decir: cada quien váyase para la casa. Pero él no. Él los sana. Y vea lo que sigue diciendo. El 35, el 36. Mas os he dicho que aún me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a ti, y al que a mí viene no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos los que me quieran no se pierdan, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo de Dios, crea en él, tenga vida eterna, y yo los resucite en el día postrero. Él los pudo sanar y mandar para la casa, pero Él es tan compasivo, un Dios completamente confiable, porque Él los sanó, pero les habló de salvación y de vida eterna. ¿A dónde vemos la compasión de Dios viva en la salvación? No solo en un milagro, no solo en una promesa que se cumpla, sino que te garantiza que si tú partes con Cristo y tienes salvación y vida eterna. En otras palabras, hermanos míos, es un Dios completamente compasivo. ¿Por qué nosotros podemos decir hoy que Él es un Dios confiable? Por esta razón. Es un Dios confiable porque es lleno de sabiduría y prevé el futuro. Porque Él cuida de los suyos. 2, 3, porque siempre llega a tiempo. 4, porque es un Salvador poderoso. 5, porque es un Salvador paciente. 6, porque es un Salvador compasivo. El que consuela a los afligidos y rescata a los desanimados. ¿Qué les quiero decir? Porque Dios quiere que confíes en Él, porque tiene todos estos atributos. Yo no sé si usted está hoy en una barca, y con esto voy finalizando. Yo no sé si tu barca se ha movido y con cuáles de estos te caracterizas. Si ha venido la duda en ti, si ha venido el temor, si tienes fatiga del alma, porque dice que ellos estaban fatigados, cansados. Si es porque tienes fe, pero también tiene duda. Hoy tú no estás en la barca por casualidad. El que te ha puesto en la barca es el Señor. Y no es para lastimarte, es para que madures espiritualmente y aprendas a confiar en Él. Cuando yo hice esta prédica, yo dije: ¿cuál es la característica? ¿Será que tengo los 6 puntos? Pero pude ser consciente en mi vida que el punto más fuerte que yo me caracterizaba era por una fatiga del alma, un cansancio absoluto, emocional, espiritual y también físico, por diferentes pruebas, por tantas luchas que he tenido, por enfermedades, y que yo tenía fatiga del alma. Pero si Él ha permitido la fatiga del alma, es para que yo entregue mi voluntad a Él.
Si Él ha permitido la duda, es para que le pidas a Él que fortalezca tu fe y que te ayude con la duda. Si lo que tienes es temor al futuro, es pedirle a Él y entregarle ese temor. Si es que no tienes paciencia con otras personas, pedirle que te dé la paciencia que tú necesitas, a como Él ha tenido paciencia contigo. Amén. El Señor no quiere dañarte, ni a usted ni a mí. El Señor en esta noche está hablándote a usted y a mí para que le entregamos todo, porque Él es el que mueve la barca. Pero te dice, aunque tu barca se está moviendo, yo soy un Dios completamente confiable. Confíen en mí. Confíen en mí. No aparten la vista de mí. Cuando vemos la tormenta y el caos que llega, es porque apartamos la vista de Él. Pero hoy he dado 6 puntos. Y cada punto que he dado lo he dado con citas bíblicas. El por qué tienes que confiar en Dios. No tienes que confiar en Dios porque Dios me tome como profeta y te diga, Cecilia, no temas, dice el Señor. No. Tienes que confiar en Dios no por una palabra profética, sino porque la mejor profecía más garantizada que es la Biblia te da 6 puntos y 6 razones completamente bíblicas por qué tienes que confiar en Dios. Porque Él prevé el futuro. Tú no. Porque Él sabe cuidar de los suyos. ¿Tú puedes cuidar de tu hijo cuando sale de la casa? Señor, mi amor, que Dios te acompañe. Pero usted no está en la escuela, ni en el colegio, ni en el trabajo con Él, ni en la universidad cuidándolo, ¿verdad? Amén. Él es un Dios confiable porque sabe llegar a tiempo. No al tiempo tuyo, al tiempo de Él, donde Él perfecciona nuestra madurez. Amén. El otro punto es poderoso. Él pudo ir nadando, pero no fue nadando, caminó. Y lo mismo que le dijo a Moisés, no temas, soy yo, soy el que soy. Le dice a los apóstoles y nos dice a nosotros, yo soy el que soy. El otro punto, que es un Dios paciente, y tuvo paciencia de los cambios de temperamento de Pedro. Y por último, a pesar de toda esa historia que viene desde atrás, que Jesús había estado en los panes y peces, que Jesús había estado en las aguas salvándolos, la gente llega por un milagro y no solo le da el milagro físico de sanidad, sino los lleva a la salvación y les predica lo de Juan: el que come de mí, bebe de mí, no tendrá más hambre ni sed, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Mira la compasión tan plena. No solamente le da sanidad, le da salvación y vida eterna. ¿Cómo no creer que Él es confiable para tu vida? Él es confiable para ti. Él es confiable para ti. Para mí es confiable. Para mí es confiable. Él es confiable para mi vida. Él es confiable, plenamente confiable para mí. Hoy yo te digo, hermanos, si tú de alguna de estas cosas representan tu vida, es hora de doblar rodilla y orar ahora al Señor y decirle: yo tomo la decisión de confiar en ti. Yo tomo la decisión de confiar en ti, porque tú eres un Dios perfectamente confiable para mí. Tal vez no llegaste a la segunda vigilia, pero llegarás a la cuarta. Tengo dudas, pero también tengo fe. Pero tú me ayudarás en las dudas. ¿Quién dice amén? Tengo temor, pero hoy deposito mi temor en ti. Yo no sé dónde se está moviendo tu barca, pero si estás en esa barca, no es para dañarte, es para que madures espiritualmente, es para crecer. No es tiempo de ser enanos espirituales, es tiempo de crecer para obtener el carácter de Cristo. Y tener el carácter de Cristo es fructificar. Y cuando yo fructifico, lo que pido Él me dará. Aleluya. Señor Jesús, venimos delante de ti. Gracias por tu palabra.
que esta palabra no regrese vacía. Todo, Señor, lo que esta palabra yo me siento identificado. Hoy nosotros te decimos, hoy tomamos la decisión de creer que tú eres un Dios plenamente confiable, completamente confiable, y yo voy a depositar mi confianza no en una iglesia, no en un pastor, no en un líder, la confianza en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y ahora, Padre, mira Señor, hoy muchos de nosotros estamos en la barca y tú has permitido que estemos en la barca. Ayúdanos en nuestras necesidades. Mira el primer punto, Señor, el primer punto de este tema, Padre, que tú sabes prever el futuro. Nosotros no prevemos el futuro. Ayúdanos a obedecer cuando tú nos mandas algo. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a creer, porque tú sí prevés el futuro, nosotros no. Tu palabra dice que tú cuidas de los suyos. Cuida de mi vida, cuida de mis hijos, cuida de mi vida, Señor. Ayúdame en medio de las necesidades que tenemos. Padre, tu palabra me enseña que tú sabes llegar a tiempo. Llega a tiempo, Señor. Tú conoces mi necesidad. Clama, hermano, clama. Dígale, Señor, tú conoces mi necesidad y necesito que llegues a tiempo. Hoy te pedimos que tú llegues a tiempo. Hoy te pedimos que llegues a la vigilia que tú crees, pero tenemos muchos de nosotros el alma cansada. Y hoy, Padre, llega nuestro auxilio, llega nuestra pronta ayuda, porque siempre tú sabes llegar a tiempo, porque eres un Salvador poderoso. Muéstranos tu poder como tú lo mostraste a los apóstoles, porque eres un Salvador paciente. Eres un Salvador paciente, Padre, porque eres un Salvador compasivo. Ten compasión de cada uno de nosotros, porque eres paciente y confiable. Porque eres paciente y confiable. Y hoy, como Pedro, muchos de nosotros tenemos fe, pero también tenemos dudas. Y hoy entregamos nuestras dudas delante de ti, con un corazón humillado, porque tú no desechas un corazón humillado. Y entregamos nuestras dudas, hermanos. Si tú tienes dudas, arrodíllate delante de Él y entrégaselas. Le entregamos nuestras dudas delante de Él, porque si tenemos fe en ti, porque si no tuviéramos fe no estuviéramos aquí, Señor. Pero como tenemos fe, también tenemos dudas, y te pedimos que como tú tuviste paciencia de Pedro, ten paciencia de mí y ayúdame en mis dudas. Y hoy toma mis dudas, te entrego todas mis dudas, te entrego el temor al futuro, te entrego las incertidumbres del futuro, te entregamos todo lo que está en nuestro corazón, te entregamos el cansancio del alma. Entrégale el cansancio de tu alma. Hoy entregamos todo delante de ti, papá, y te pedimos, porque tú eres un Dios confiable, que tú tengas paciencia de nosotros y nos ayudes con nuestras dudas. Y ya no queremos ser un hombre como la ola del mar, que un día cree y otro duda. Quita todas las dudas de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, para que no seamos de doble ánimo, papá. Y ahora, Padre, tu palabra me enseña que tú eres compasivo. Ten compasión de cada uno de nosotros. Ten compasión de nuestra situación que estamos atravesando. Ten compasión de esta iglesia. Ten compasión de cada familia. Ten compasión de cada uno de nosotros, papá. Hoy te lo pedimos, Padre, mediante el nombre de Jesucristo. Ten compasión y piedad de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque hoy tomamos la decisión de someternos a ti voluntariamente, porque hoy reconocemos que tú eres un Dios plenamente confiable, que tú eres un Dios plenamente confiable. Y llévanos, dígaselo usted al Señor, llévanos a esa madurez espiritual. Llévanos a esa madurez espiritual, todo enanismo espiritual que tengamos.
todo letargo espiritual que tengamos, toda ceguera espiritual que tengamos, toda dureza del corazón que tengamos sea quitada de nosotros y de nuestra familia, y que podamos crecer y madurar espiritualmente. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, ¿te acuerdas que el domingo yo te dije, esta prédica es de crecimiento espiritual? El objetivo de esta enseñanza no es para señalar a nadie, porque yo no conozco tus cosas, y lo que yo diga es porque el Señor me pone que lo diga. Yo no vine y le pregunté a Estela, y el muchacho de camisa como café, dígame quién es para decirle, no. O el de gorrita, porque yo no sabía si iba a venir con gorra o no. Lo que yo digo es porque el Señor me lo pone. O la muchacha de lentes que vino, no sé tampoco quién es, pero Dios conoce su corazón. Y necesitamos crecer espiritualmente. Muchas bendiciones están detenidas porque el pueblo quiere seguir siendo de leche y no de comida. Y si usted lo que quiere son carritos de juguete, eso es lo que le van a dar, porque estás preparado para un carrito de juguete. Pero si las bendiciones son fuertes y no tienes madurez espiritual, no van a llegar. Porque yo le puedo regalar a este niño un carrito de juguete porque él es niño, pero yo no le puedo dar un carro de verdad porque él es niño. Pero si tuviera mi economía, a él sí le puedo regalar. Si yo tuviera mucho dinero, a él sí le puedo regalar un carro de verdad porque es adulto. Amén. Hay muchas bendiciones que están retenidas para el pueblo de Dios porque no queremos madurar. Queremos seguir con el enojo, con el berrinche, con la queja. Y no queremos decirle, Señor, me basto en tu gracia para que el poder se perfeccione en mi debilidad. No le queremos decir, heme aquí, Señor. No le queremos decir, Señor, sea tu voluntad. ¿Qué es lo que tú me estás enseñando con este bote que se ha movido? ¿Qué es lo que tú estás perfeccionando en mí? Enséñame por medio de tu Espíritu. Dice la palabra en Jeremías que en los postreros tiempos nadie enseñará a nadie. Seremos enseñados por el Espíritu. Amén. Hermanos, Dios quiere darte muchas promesas, pero las promesas no se han dado muchas porque persistimos que en cada cosa que no entendemos nos vamos a ahogarnos en esa agua y no queremos madurar en la fe. No queremos ver solo a Jesús y no ver la tormenta. Hay situaciones de la vida que van a azotar y la única manera que tu corazón y tus emociones no sean azotados es viendo al autor y consumador de la fe. Y esto se llama confiar en Él, no de aquí ni de aquí, sino de aquí. Aunque no entiendo lo que está pasando, confío en Él, porque la Biblia me dice por qué puedo confiar. Confío en Él porque sabes prever el futuro. Confío en ti porque eres poderoso. Estoy diciéndolos en desorden. Confío en ti porque sabes cuidar de los tuyos. Confío en ti porque sabes llegar a tiempo. Confío en ti porque eres compasivo y porque eres muy paciente. Y más atributos vamos a encontrar en la Biblia de quién es Él. ¿Sabe por qué nos vamos bajo la tempestad y todo entramos en crisis? Porque apartamos la mirada de Él. Porque mientras todo esté bien, confiamos en Él. Pero cuando no está bien, es un acabose. Esta enseñanza es para que crezcas espiritual. Si estás pasando por la barca, hoy por eso no voy a dar palabra profética, porque necesitas confiar en Él.
Necesitas depositar tu confianza solo en Él. ¿Qué te sugiero yo? Ya es un poquito tarde. No te vayas y te acuestes. Vayas y doblas tus rodillas al lado de tu cama o en tu sala o en el baño, donde quieras. Y tomes hoy la decisión de poner la confianza en Él. Y decirle: yo quiero, Espíritu Santo, madurar en la fe. No quiero tener 40 años de ser cristiana y tener la fe como un niño de leche. No quiero tener 10 años en Jesucristo y comportarme como un niño recién nacido. Que cuando todo está mal me enojo contigo. Que cuando todo está mal me quejo. Y cuando todo está mal casi te amenazo de no volver a la iglesia. Hay muchos creyentes que hacen eso. ¿Para qué voy a ir si Dios no me da nada? Es que tú no vienes a la iglesia para que Dios te dé. Vienes para salvación y vida eterna. Y lo que Dios te dé es añadidura. Amén. Necesitamos crecer en la fe. Necesitamos madurar. ¿Qué pasa si ya en el 2030 esto se complica como Dios lo ha dicho? ¿Cómo vamos a pasar las persecuciones y todo lo que viene si ni siquiera maduras en una prueba? A la primera te dejas sellar, a la primera te vas con la bestia. ¿Me está entendiendo? Debemos crecer. Debemos crecer. No es que en el 2030 venga la bestia, pero van a empezar muchas cosas a pasar. Tal vez yo esté viva, tal vez no, pero se darán cuenta de esta palabra. Hermanos, es un tiempo de crecer espiritual. Es un tiempo de crecer espiritual. Pero hemos estado jugando a niñerías. Nos vamos a la profundidad porque no tengo el novio. Ay, qué niñería, hermanos. Nos vamos en la profundidad y nos enojamos de Dios porque aquel hombre no me quiso y tal vez es un mal hombre y más bien Dios te está librando de una vida desgraciada. Amén. Y tal vez, varón, Dios te está librando de una mujer mala y estás haciendo berrinche y chiquichó porque Dios te quitó a aquella mujer. Vamos a seguir siendo niños. Si mi esposo cambió, quiero venir a la iglesia a servir a Dios. Y si no cambia, yo no te sirvo. Ay, hermanos, ¿quién se cree el tiesto para decirle al hacedor qué hacer? ¿Usted no le da miedo que venga un día la ira del Señor y le haga psh, y lo fulmine? Es tiempo de gracia, pero también en tiempo de gracia hay juicio. Wow. ¿Le hacemos al Señor por cualquier cosa berrinches? No me fue en el trabajo bien y ya llego quejándome. Hoy no me fue bien, ¿para qué tú me pusiste ahí? Y no era que le estabas pidiendo un trabajo y esa fue la puerta que Dios abrió. Hermano, ya tenemos que aprender a madurar en la fe. Bástate en la gracia, porque el poder se perfecciona. Vea, hermanos, cuando uno se basta en la gracia del Señor, la vida es más fácil. Tendría mucho, no le estoy diciendo una palabra espiritual, le estoy diciendo una palabra sencilla. Cuando usted ya no hace tanto berrinche y tanto drama, la vida es más fácil. Y usted dice: si Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y usted tiene paz y duerme en paz y se levanta en paz. Y cuando un plan no le sale, amén, de algo me han librado, gracias. Si esa puerta se cerró, otra se va a abrir y al momentico otra puerta grande se abre. ¿Quién dice amén? Pero cuando hacemos todos esos espectáculos, ¿sabe qué hacemos? Como el pueblo de Israel, dando no sé cuántas vueltas, 40 vueltas, y el enemigo se enseñorea y más se endurece el corazón y más hasta que el Señor un día tiene que llegar a quebrarte. Hermanos, es tiempo de crecer espiritual. Estas son las palabras que nadie quiere oír, porque la gente quiere oír más: si es un profeta te voy a dar plata, te voy a dar promesas. Pero esta es sana doctrina y todo lo que les he dicho es bíblico, no es profético. Necesitamos confiar en Él. Él es completamente confiable. Él es completamente confiable. Él es completamente confiable. Es completamente confiable. Y si mi barca se mueve, es porque Él me está enseñando a madurar.
a madurar en la fe, en el amor, en la confianza con Él. Y los que confían en Él, dice Isaías, no serán avergonzados. Serán como las águilas en las alturas y no se cansarán. Se quita la fatiga espiritual. Amén. Por eso, hermanos, les amo en Cristo Jesús. Y les estoy predicando hoy con un tono de voz tan bajo que ni yo me conozco. Es porque lo puedo sentir tan fuerte. Una ternura del Señor para ustedes, diciéndoles: es hora de crecer. Pero no van a crecer solos, sino con la ayuda de mi Espíritu. Porque ustedes tienen un ayudador a tiempo completo y yo también. ¿Quién dice amén? Pidan al Espíritu Santo que los ayude a crecer. Y hermano, cuando uno empieza a crecer es como que le quiten no sé cuántos bloques. Porque cuando uno crece, uno entiende que usted no puede cambiar al hijo, que usted no puede cambiar al esposo, que usted no puede cambiar a nadie, y usted aprende a tener paz. Y se sufre menos, se enoja menos, se aira menos y se queja menos. Y lo más lindo es que ya se no espera de nadie, solo de Dios. Entonces todo lo que alguien te dé es un agradecimiento, y es una expectativa, porque usted no está esperando nada de nadie, solo de Dios. ¿Sabe por qué nos frustramos? Porque esperamos cosas de la gente que nos rodea. Esperamos que el esposo me trate de aquella manera, esperamos que el hijo sea agradecido, esperamos que agradezca llevando buenas notas y portándose bien, ¿sí o no? Esperamos y esperamos y esperamos y seguimos esperando, ¿sí o no? Y cuando no se comportan como queremos, qué enojo y qué frustración. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, wow, y solo en Él, qué lindo ya no esperar de nadie, ¿verdad? Y solo esperar de mi amado, que es el que ama mi alma. Entonces, como mi amado sabe que espero de Él, dice: el cantar es de los cantares. Él viene a mi encuentro y me dice: amada mía, hermosa mía, paloma mía, ven. Y me mete en sus amores. Y dice Cantares que me mete en su recámara y empieza un encuentro cara a cara conmigo. Porque ya no estoy esperando en nadie. Porque maldito del hombre que confía en el hombre. Y tenemos que confiar solo en Él. Amén. Todo, y puedo hablarle hasta las 12, así que mejor me despido. Pero es tan hermoso crecer espiritual. Es hermoso crecer. Y hay gente que dice: crecer duele. Yo ahora no digo eso. Yo digo: crecer es hermoso. Duele cuando usted se resiste y lo tienen que quebrar. Pero si usted es un barro suave y entra en la voluntad de Dios y le ruega al Espíritu Santo que quieras crecer, Él te va a ir enseñando y no va a doler crecer. Amén. Pero si usted es un barro fuerte y lo tienen que quebrar, ahí sí duele. Pero si eres suave, no va a doler. Es más, va uno por la calle y el Señor le pone ejemplos y no lo oye audible, pero lo siente en el corazón y dice: ay, wow, ahora entiendo lo que me pasó con este ejemplo. Wow, gracias, Señor, gracias. Y usted en la calle aprende a hablar solo. ¿Sabe qué es crecer espiritualmente? Que se pone uno loco en Cristo. Usted va por la calle y hace así: Señor Jesús, gracias. Y la gente se queda viéndolo y a usted no le importa ya. A mí me han preguntado: señora, ¿se siente bien? Y yo: amén. Hermanos, porque a usted solo le importa la comunión con Él, estar con Él, amarle a Él. Y Él te va enseñando. Como un niño pequeño, que hay veces hay que enseñarle con cubitos. Hay unos que somos tan inmaduros que nos tiene que enseñar con cubitos. Pero Él tiene paciencia para sentarse a enseñarnos a aprender con frijoles los números o con cubitos. Porque Él es suficientemente paciente. Amén. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Padre,
este tiempo para cada una de estas personas sea crecimiento espiritual. O ropa para quinto, ropa para quinta. Es crecimiento espiritual, dice el Señor. Quiero traer crecimiento espiritual. Quiero traer crecimiento espiritual. Quiero traer crecimiento espiritual a cada uno. Dice el Señor, yo quiero hacer contigo grandes cosas. Quiero tener un encuentro cara a cara. Porque tú eres profeta como la que está hablando. Y tú vas a sentir mi presencia. Pero quiero tu corazón. Yo he andado detrás de ti desde hace 7 años. Y te pasó un dolor. Y te enojaste conmigo. Pero yo no fui el culpable. Fueron las decisiones de esa persona. Yo quiero sanarte, quiero restaurarte y quiero levantarte, dice el Señor. Amén. Dice el Señor que tú esta vez en la prédica entendiste muchas cosas. Y mientras yo estaba hablando, tú podías entender cosas para tu vida. Porque Él va a abrir un entendimiento espiritual en ti, a la muchacha. Un entendimiento espiritual para que tú entiendas el camino, para que tú entiendas por qué cosas no se han dado en tu vida. Y con que la promesa se ha tardado en cumplir, sí se va a cumplir y Él no se ha olvidado de ti. Y Él sabe que tienes un gran anhelo en el corazón. Y Él va a cumplir, pero Él quiere sanarte y madurarte porque eras demasiado confiada. Y por confiada se aprovecharon de ti. Y Él quiere sanarte y madurarte, dice el Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres un Dios de paciencia. De paciencia. Un Dios de tanta paciencia. Porque yo soy paciente. Porque yo soy paciente. Y todo lo que he dicho de ti yo lo quiero hacer. Permítemelo. No es con tus fuerzas, es con las mías, dice el Señor. Oh, lloro quinta, rupa para quinta. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El viernes, ¿cuál es la dinámica? No va a haber alabanza. Vamos a orar unos por otros. Vamos a poner en círculo las sillas, va a ser atrás, y vamos a orar unos por otros. Yo voy a orar primero por todos, por cada uno. No voy a profetizar, voy a orar. Que quede claro. Si ya Dios trae una palabra profética, es Dios. Pero yo no les estoy prometiendo una profecía, es una oración. Voy a orar por cada uno, de acuerdo a pedirle al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere que ore, no lo que ustedes quieran, porque dice la Biblia que pedimos y no sabemos pedir. Entonces mejor le pedimos al Espíritu Santo que revele por qué orar por cada uno. Amén. Después de orar por cada uno, vamos a orar un momento por la iglesia y por el propósito de Dios. Y después cada uno vamos a orar por todos, presentándole todas nuestras necesidades, presentándole todos nuestros anhelos, presentando todo en clamor al Señor. ¿De acuerdo? Va a ser solo oración. Es un tiempo de oración. A mí me gusta mucho orar. Y cuando yo oro, ¿cuánto duro? Mucho, porque yo soy de orar y orar. Y vamos a entrar en un tiempo de oración profética. ¿Qué es una oración profética? No es orar conforme el hermano piense que necesita, sino conforme el Espíritu de Dios a través de la profecía pida lo que Él no sabe pedir. ¿Me doy a entender? Que venga por revelación pedir lo que nosotros no sabemos pedir, porque muchas veces pedimos y no sabemos pedir. Entonces pedirle, Espíritu Santo, tú conoces el corazón de Ceci, y que ahí lo que el Espíritu ponga, ir pidiendo por ella. ¿Me doy a entender? Y lo que el Espíritu ponga, ir pidiendo por ella. Y lo que ponga, ir pidiendo. Y así por cada uno. Esa va a ser la dinámica. Oración intercesora profética. ¿De acuerdo? Los espero. Que el Señor me los bendiga. Esta es una enseñanza hermosa de crecimiento espiritual. Mediten en ella. Y no la dejen pasar. Oren con ella, pidiéndole al Espíritu Santo que puedan crecer y madurar y confiar en Dios, porque Él es un Salvador completamente confiable. Conté el domingo lo de mi hija y yo un día estaba no abatida, nunca estuve abatida, pero estaba pensativa y le dije al Señor, ya, la verdad es que tú eres confiable y yo decido confiar en ti y ya está mucho mejor.
Lo que tiene ha sido por el medicamento y ya se le está desintoxicando y ya todo se le está normalizando. Amén. Es más, ya volvió al trabajo. Entonces es confiado en Dios, porque Él es un Dios plenamente confiable. Pero si no, me hubiera sacado, me hubiera ido para California. Amén. Que el Señor me los bendiga. Que la paz de Cristo que sobrepasa, yo los amo en Cristo Jesús. Y lo más que quiero ver en ustedes es un crecimiento espiritual y que puedan experimentar el amor que yo siento por Él. No hay cosa más linda que amar a Jesús. No hay cosa más linda que confiar en Él. No hay cosa más linda que llorar ante Él y poder decirle: papito. Y yo lo que quiero es que ustedes tengan esa comunión con Él. Los amo de todo corazón. Y no digo esto para quedar bien, porque al fin a uno les caigo bien, a otro les caigo mal, y eso sí será en cualquier parte que uno vaya. Pero sí los amo en Cristo Jesús. Y lo que amo y lo que quiero es que puedan crecer. El crecer espiritual va a ser que tengamos un entendimiento de la salvación y vida eterna. El ser niño, ¿cuál es la característica de niño? Lloro, berrinche, popó, vómito. ¿Sí o no? Por eso es hora de crecer. Ya no tenemos que comportarnos como niños. Tenemos que crecer a la estatura de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que les vaya muy bien. Amén.